Bueno, buenas tardes. Vamos a otro episodio de UpRiver número 51. Vamos a tener una buena posición en relación a todo lo que tiene que ver con la hidrovía. Primero, como todos los jueves, lo voy a saludar a Jorge Metz, coequiper de UpRiver. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nico, querido, abrazo. 51 episodios. 51, ¿eh? Felicitaciones. Venimos remando. Bien, 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 bien. Sí. Algunos fueron muy buenos, ¿eh? Sí, Algunos sí. quedaron a la historia, unos 60, 70 mil. ¿Eh? Para coleccionar. Divino. Sí, para coleccionar. Y tenemos un invitado especial, ¿no? Sí. Realmente, después de un viernes muy bueno que tuvo con UCEMA. Alejandro, bienvenido. Hola Nicolás, hola Jorge, gracias por invitarme. Hola Un gusto Alejandro, un estar con gusto de ustedes. nuevo encontrarte acá. Muy bueno lo que, digamos, yo doy ¿por dónde querés arrancar? Porque lo vi entero ahí en vivo mientras los venían desarrollando y tiene como para desmenuzarlo y hacer doble clic en un montón de lugares. Y me cuesta hacerte la pregunta de inicio, lo que te voy a terminar preguntando es cómo llegaste a esta conclusión y cómo fuiste trabajando todos estos números que presentaste el viernes. Bueno, en verdad lo vengo trabajando hace más de un año y con más detalle desde el momento que salió el pliego que se canceló en febrero. Y la idea era poder desarrollar los argumentos que a uno le salen naturalmente después de la experiencia de 35 años de evaluar proyectos, de cómo haría uno un proyecto de este tipo si uno fuera que pusiera la plata, que en Claro. definitiva así me pongo. Y aprendiendo de todos los proyectos que uno haya hecho y también tratando de aprender de la experiencia de otras personas que han manejado concesiones o diseño de concesiones de grandes volúmenes en obra de infraestructura. Y por eso en este seminario me pareció interesante combinar la perspectiva de Manuel Solanet, que tiene esa experiencia por parte de la Academia Nacional de Ingeniería y del Ujú. Instituto de Transporte de la Academia de Ingeniería, que desarrolló el tema en sus aspectos conceptuales de cómo plantear una licitación en base a toda la experiencia acumulada. Claro. Y yo más o menos me sorprendió mucho porque nunca había escuchado la posición pública de la Academia Nacional de Ingeniería sobre el tema y veo que coincidíamos en casi un 100% o 95% de las cosas. Y yo me concentré más en ponerle números a todos los argumentos en base a la mejor información disponible, que hay mucha. Y completamos el seminario con Guillermo Pagliettini presentando aspectos ambientales, tratando de demitificar el tema. Hay un montón de información generada y que no es pública y que sería bueno que se haga pública y creo que hizo un muy buen trabajo en presentarlo. O sea, nos pareció que armábamos un paquete de contenidos que era original. Ninguno de los tres tiene un interés pecuniario directo Claro. atado a esta licitación. Nos preocupa todo que a nuestros hijos y a nuestros nietos le quede un país mejor que el que estamos dejando. Y eso es lo que nos mueve, básicamente. Y todos tenemos una formación específica en distintos temas bastante extensa que creemos que podemos aportar a esta discusión y que no hemos tenido demasiada ocasión de poder participar, por lo menos desde el punto de vista de un intercambio con los funcionarios a cargo de este proyecto. Bueno, pero queríamos compartir y hacer públicas nuestros aportes a que el próximo pliego salga mejor que el último día. Era uno de los grandes. Y para nuestra sorpresa hubo muchísima convocatoria. ¿Cuántas Hubo personas participaron del webinar? En un momento, cuando recién estábamos largando, me comentaron que había más de 130 Mira, participantes, que para un seminario tan específico me parece que es un número montonazo. muy alto y para mí es indicativo de que el tema sigue siendo candente, o sea que hay mucha gente preocupada con el tema y que no lo dan por cerrado todavía. Bien. Así que desde ese punto de vista me parece que fue muy positivo y entiendo que ha llegado bastante al medio ligado a la exportación, bastante al medio fluvial y hasta cierto punto, y voy a seguir explorando hasta qué punto llegó en el sector agro, que hasta el momento no viene participando en esto, pero que debería ser el principal interesado, el sector agro, el sector minería y cualquier empresario que se dedique o tenga previsto exportar o importar en este país, digamos, pues, si no somos Claro. más competitivos, cuando nuestros vecinos están invirtiendo para ser más competitivos, la situación no va a ser halagüeña. En uno de los ¿Vos puntos. sabés? Sí, dale, Jorge, dale, Sí, dale, dale adelante. vos, dale vos. No, a ver, yo creo que de los dos seminarios, el anterior, el primero
no me enteré, o sea, me enteré los últimos dos, ¿no? Y lo veo fundamentalmente, me parece muy buena y destacable la exposición de Alejandro, ¿no? O sea, pero en lo técnico, digamos, una visión técnica. Ahora creo que hay temas que no podemos dejar de lado de observar. O sea, por ejemplo, a mí me parece, ¿no? Que antes que nada el Estado, en este momento la agencia, debería estar dando respuestas a las observaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ¿no? Estamos en un sector en manos de la gente que por lo visto no sabe, no conoce y que me parece que o justifican la contratación directa, pero bueno, o creo que por ahí debería arrancar los próximos pasos de la agencia. ¿Qué opinas, Alejandro? En esta etapa estamos en una actitud de lo más constructiva posible. Queremos aportar y no prejuzgar cuáles fueron las motivaciones para generar un pliego como el anterior, que realmente nos hubiera condenado por 30 años a ser menos competitivos de lo que somos actualmente. Y creo que quien puso las cosas en su lugar finalmente no fueron los usuarios, sino que fue justamente la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que la noche anterior a que se abrieron los pliegos sacó un dictamen que para mí es una lección de derecho y de sentido común, señalando todas las cosas que habían encontrado no podía plantearse un pliego de estas características porque si se iba adelante iba a terminar siendo judicializado. Y creo que eso fue determinante en decir, paremos la pelota, repensemos esto y cómo lo volvemos a armar. Y bueno, habrá que ver si todas esas lecciones, esas cuestiones que puntualizó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en términos de procedimiento de la licitación y en términos de las cláusulas de la licitación, en términos de generar una licitación que sea realmente competitiva y que haya sido demostrado que es conveniente desde el punto de vista económico para la economía argentina y que ha cumplido con la legislación ambiental, bueno, que todas esas cosas se corrijan. Todavía está por verse y supongo en los próximos meses saldrá un nuevo pliego y ahí estaremos en una cuestión volveremos a estar en una posición si criticamos o acompañamos, pero en este momento la idea sería aportar idea para que haya una decisión más informada y más amplia de la que se ha venido planteando hasta el momento, digamos. Dentro del aporte que hacías había un cuadro que me pareció muy interesante que tenía que ver con la inversión inicial para llevar a un calado necesario para no tener que recargar en Bahía Blanca, que hablaba de una inversión muy intensiva al principio, después había toda una componente de mantenimiento que era muy estable y que hacía que la rentabilidad del concesionario sea muy alta en virtud de la inversión siguiente, digamos. ¿La puedes comentar eso, desgranar un poco esos números? Bueno, en verdad la lógica sería, tenemos una hidrovía que nos viene acompañando desde hace 30 años, que ha facilitado y ha viabilizado, diría yo, la expansión de las exportaciones argentinas, sobre todo las exportaciones agrícolas. Eh, y hay una perspectiva de que si le sacamos el freno de mano a la economía, haya posibilidad de que entren otras 40 o 50 millones de toneladas adicionales a las 140 millones de toneladas que ya circulan por la hidrovía. Ujú. Y ya se está empezando a notar de que hay cosas para mejorar después de 30 años en términos de operatividad y en términos sobre todo de profundidad. Los barcos, y no de ahora, sino de hace tiempo, los graneleros no salen completos, no tenemos la profundidad suficiente para que salgan completos. Y eso nos cuesta 4 o 5 dólares por tonelada adicionales por tener que llevar esos buques a completar a Bahía Blanca o a Ujú. Quequén o a puertos del sur de Brasil. Y yo creo que ahí está la gran Claro. oportunidad de mejora en la hidrovía, que es llegar a esa profundidad que nos permita sacar los buques completos. Y llegar a una profundidad que también le permita a los buques portacontenedores, que son los que más crecieron, poder seguir viniendo al país, porque han crecido, el puerto les queda chico, ya no, cuando vienen acá no tienen calado suficiente para cargar más del 25% de su capacidad y si no logramos que carguen un poquito más o más que eso, van a dejar de venir y vamos a convertirnos en un puerto feeder, que significa para cualquier exportador de productos industriales o agroindustriales que exporte por contenedores va a significar más tiempo y va a significar más costos. Entonces, es buscar una profundidad que nos permita seguir siendo competitivo tanto en el tráfico de graneles como en el tráfico de contenedores. Y esa profundidad no es la que estaba planteada en el pliego de febrero. Se plantea una profundidad de 39 pies, que con eso no alcanza.
igual hubiéramos tenido que seguir incurriendo en los costos de completamiento, pero hubiera significado una tarifa de peaje, por lo menos lo que estaba propuesto o que el gobierno estaba dispuesto a convalidar, era una tarifa que era más del doble que la que se pagaba hasta el 2023. Con lo cual todas las exportaciones hubieran quedado afectadas negativamente por los próximos 30 años, que ese era el otro plazo que se ponía, Sí. y que es otro tema que cuestiono. Y entendemos, o por lo menos a partir de todos los estudios de ingeniería que se han hecho, que son buenos, buenísimos, pero que no han sido tenidos en cuenta aparentemente al momento de diseñar los pliegos, que se podría llegar a 42 pies, ya está estudiado. 42 pies no termina de resolver el problema de todas las cargas, resuelve el problema de los buques que transportan harina, pero no el de los granos, que necesitan 2 pies más por lo menos. Eh, y que se podría llegar a esa profundidad con un costo que no debería exceder de los $3,50 o $4 por tonelada de registro neto, o sea, muchísimo menos de lo que estaba dispuesto a validar, a convalidar el gobierno. Y que además todo eso se puede lograr con una concesión que no debería ser por un plazo mayor de 10 años para las concesiones del Río Paraná o 20 años para la concesión del Río de la Plata. O sea, plazos muchísimo más cortos que lo que se estaban planteando, que nos permiten de alguna manera tener la flexibilidad para acomodarnos a cualquier variación que haya en el futuro en el régimen hidrológico del río o en el tráfico o en el tipo de buques o en la tecnología de dragado que puede abaratarse con el tiempo. Entonces, cuanto más corto el plazo, mejor. Cuanto más corto el plazo para llegar a la profundidad que uno quiere, mejor. Se planteaba 15 años para llegar a 39 pies. Lo que estamos planteando es que técnicamente se puede llegar en 6 años. Cuanto antes logremos los beneficios a la carga, mejor. Y que todo eso se puede lograr con una tarifa que, si la licitación es realmente competitiva, deberíamos estar con una tarifa que esté entre $3,50 y $4 por tonelada de registro neto, y no más que eso. Y probé o mostré varios escenarios en términos de variar distintos supuestos, y en ningún escenario me daba de que se podría justificar una tarifa de más de $3,70, máximo $4 por tonelada de registro neto. Muy por abajo, el 50% por abajo de lo que se estaba planteando en el pliego anterior, para una profundidad que tampoco resolvía nada. Vos sabés, Alejandro, que un tema que te escuché particularmente, ¿no? En tu exposición, vos das ya por hecho el tema de ampliar la determinante, ¿no? Yo te digo, la ampliación de la determinante obliga precisamente a dragar también las zonas de sobrepaso, las de cruce, las de alternativa, ¿no? Por encima existen también las radas y las esperas, ¿no? O sea, y también si decimos que el canal, que es el río Paraná, está en 116 metros, que el otro, el último pliego no lo observaba, mantenía los 116 metros, venía a ser una calle sin salida, ¿no? Realmente, Mantenía el mismo buque de diseño que hace 30 años, que está totalmente desactualizado ya hoy, no hoy, totalmente, sino desde hace 10 años está totalmente desactualizado. totalmente. Ahora, Yo yo creo no que hablo eso, por, yo no hago esas suposiciones sobre la base de mi conocimiento personal. Me he basado en los estudios publicados, donde han participado quienes han estudiado el río en los últimos 30 años, y varios de ellos son expertos o científicos de nivel mundial, digamos, ¿no? Y está, cuando uno mira, que se puede consultar en la página web de cualquiera de las cámaras de exportadores o de la Bolsa de Comercio Rosario, está ese trabajo. Son 4 tomos de ingeniería, que está todo estudiado al detalle, rediseñado los canales para buques, que son los que actualmente están circulando y que se prevé que van a circular por los próximos 15 años, que son buques con mayor manga y con mayor calado también, con lo cual se han adaptado los anchos de los canales, se han adaptado las curvas, los tramos de curvas, se han adaptado, se termina con el escalón entre el Río de la Plata y el Río Paraná, de manera de evitar todas esas paradas intermedias y salir todo junto para aprovechar la marea. Se diseñan nuevas zonas de rada o se amplían zonas de rada, y zonas de espera, con lo cual todo eso ya estaba estimado o considerado en todos estos estudios de ingeniería, y en la estimación de los costos que llevaría a lograr la profundización,
42 pies y el mantenimiento de esa profundidad de ahí en adelante. Ahora, Eh, vos sabés que independientemente del estudio de la T-Consult y la gente que ha estudiado esto, o sea, a mí lo primero que me muestra es qué acontece en la competencia, ¿no? Vos sabés que hoy la mayoría de los puertos importantes de América del Sur están en 15 metros. correcto. Montevideo en 14, 16 metros los brasileños, ¿viste? O sea, realmente me parece que de una situación en la cual está alrededor de los 10 metros 50, ¿no? Hasta las radas no están, Radas de la Plata están 10 metros 50, podrán llevarse a 11. Ahora, ¿cómo llevarlo a la competencia de estos números del resto? Eso me parece complejo, ¿no? Por lo menos, mínimamente. Y en verdad ellos ya están prácticamente en lo que es graneles, en lo que es granos o exportación de granos y minerales, eh, tanto Paranaguá en Brasil como Luisiana en el Golfo de México, los dos ya están pudiendo cargar los buques que se llevan el grueso de la cosecha acá en Argentina a full, nosotros no. Nosotros tenemos que completar por lo menos un 25-30% de su capacidad en otros lados. Y además no es que se conforman con lo que ya tienen, sino que ya están avanzados o ya está licitada llevarlos a 51 pies de profundidad, con lo cual van a poder en la ruta que ellos más les gusta, que es la ruta china directamente o al sudeste de Asia, que tiene puertos profundos, van a poder sacar buques más grandes que lo que podamos tomar nosotros en nuestra hidrovía, con lo cual ellos van a tener la posibilidad de bajar otros $5 por tonelada por sacar esos buques más grandes. Entonces, nosotros no podemos esperar llegar a esa profundidad de 51 pies. Nuestro estuario no da para eso, nuestro sistema lo podríamos hacer ingenierilmente, pero costaría probablemente mucha plata y vamos paso a paso. Yo creo que podemos, o está bastante estudiado que se puede llegar a 42 pies. Se está estudiando si se podría llegar a 45 pies y si llegamos a 45 pies, eh, démonos por más que conformes, que realmente podríamos sacarle el máximo provecho al sistema fluvial y no esperemos mucho más que eso. Ahora, las Lo que no radas y podemos es sobre... quedarnos como estamos y mucho menos plantear una inversión que nos comprometa por los próximos 30 años, como estaba puesto, para llegar a una profundidad que no solucionaba el problema de fondo y que duplicaba el costo de la tarifa de peaje. Ahora, las radas y sobrepaso, estamos hablando de 45, son 47 pies, con 2 pies de diferencia, o sea que Bueno, tenés que ampliar 45 toda pies esta con zona, los dos ¿no? pies, con los dos pies incluidos, o sea, sería 43 pies de calado efectivo. Ah, 43 efectivos. Correcto. Mm. Ah, sí, bueno. No se ha estudiado a fondo la posibilidad de llegar a 45 pies. Sí se ha estudiado a fondo la posibilidad de llegar a 42 pies. Y no nos olvidemos que el río Paraná, en gran parte de su recorrido, yo diría en el 85% de su recorrido o 90% de su recorrido entre Rosario y su desembocadura, está en 50 o en 60 pies. Es un río sumamente profundo. Lo que tiene es hay un montón de curvas cerradas que no son no son muy bien diseñadas para los buques que circulan por el río Paraná, y tiene una serie de pasos donde la profundidad baja, porque el río se mueve, el fondo del río se mueve, es arena, hay 15.000 Totalmente. metros cúbicos por segundo, esa arena del fondo se mueve y hay lugares donde se tiende a acumular y se va moviendo de un lugar para otro, y esa es el área donde se interviene. Pero incluso en ese 15% del área no se interviene todo. La idea es tratar de mover lo menos posible. Cada vez que uno quiere hacer algo contra el río va a ganar en el 99,9% de las veces. Y querer ir contra el río es perder plata, básicamente, perder tiempo y plata. Entonces, lo que se toca en ese 15% de los pasos es una parte de todo eso. Nos afecta más del 2 al 3% del área de cada paso. O sea, estamos hablando de afectar el 2% del 15% de todo el tramo del Paraná entre Rosario y el Río de la Plata. Y en As- el tramo superior, el tramo Barcacero, el río tiene el mismo caudal que desde Rosario para abajo. Sigue teniendo esos 16.000 metros cúbicos por segundo. O sea, no hay afluentes importantes y no hay salida de agua importante. Es la misma cantidad de agua, solamente que es mucho más arena. El fondo se mueve permanentemente como dunas y la línea de profundidad se va vivoreando y corriéndose permanentemente. Lo que hay que hacer ahí no es dragar, lo que hay que hacer ahí es tener un relevamiento permanente de cómo se va desplazando el fondo del río para que esas barcazas, que no cala más de 10 12 pies, puedan moverse sin necesidad prácticamente de dragar,
Para eso hace falta un muy buen trabajo de relevamiento de fondo permanente, con tecnología moderna eso se puede hacer, y de balizamiento Hay, y de cartas electrónicas. en el balizamiento pones un ahínco especial en la presentación hablando de que también la inversión en relación a la tarifa que se planteaba tenía una rentabilidad muy elevada para aquel que dividía la licitación en dos. Digamos, había alguien que hacía la obra de infraestructura y otro que se encargaba del balizamiento. Y ahí hiciste mucho hincapié en eso. ¿No los podés Eh, eh, contar? Eso no es nuevo, eso en verdad viene de la licitación del 95, o sea, en los Ujú. últimos 30 años fue así. Cuando se licitó la hidrovía en el 95, se adjudicó a un consorcio que cumpliera con las tareas de dragado, balizamiento y relevamiento. Y la tarifa de dragado ganaba quien ofreciera la mejor tarifa, y la tarifa de balizamiento iba atada a la tarifa de dragado que se hubiera aprobado. Claro. Con lo cual, el balizador en definitiva iba atado a la lista sábana. Ni siquiera había competencia entre empresas de balizamiento. Ganaba el que iba atado al que ganó la concesión de dragado, digamos. Entonces no sabemos realmente si ganó el mejor balizador o no, porque no hubo competencia entre balizadores. Tampoco en este pliego estaba prevista competencia entre empresas balizadoras. Y tampoco sabemos si la manera de determinar la tarifa es la más conveniente. De hecho, la abrí, la desagregué y me di cuenta que acá en la lista sábana se esconden cosas que uno nunca se hubiera dado cuenta de que realmente era así. Es el más interesante que dragar en relación al capital invertido y al esfuerzo que se hace, es balizar, básicamente, porque Claro. cuanto más profundidad y más alta la tarifa, más ingresos se tienen sin que necesariamente los costos aumenten con la profundidad. Entonces lo que propongo es que se separen para si que realmente queremos tener una licitación competitiva y tarifas competitivas, que en el único momento que puede estar esa competencia es en el momento de la licitación, que se separen las tareas de dragado por un lado y de balizamiento y relevamiento por otro lado. No solamente para tener competencia entre las empresas, sino también para que haya un control cruzado entre el dragador y el que hace el relevamiento de fondos, que es una de las grandes deudas de la última concesión desde el 95 hasta ahora, que no hubo un control de los reales volúmenes dragados ni de que realmente se estuvieran respetando las especificaciones del contrato. Se hizo alguna auditoría durante los primeros 5 años del contrato del 95 hasta el 2000, y después como que quedó ahí. Por más que hubo múltiples reclamos, nunca se logró generar un conocimiento por parte ni de las autoridades ni de los usuarios que pagan el peaje de lo que pasa realmente en el fondo del río. ¿Y cómo Y estaba planteado? necesitamos que... ¿Y cómo estaba planteado en el pliego que se rechazó? ¿Cómo el monitoreo y No, la eso estaba planteado, supervisación? ahí no había modificaciones, se mantenía el El mismo, esquema que rigió desde el era lo noventa y mismo de lo que cinco hasta venía. el 2021, digamos, donde gana un concesionario que tiene todas las tareas de dragado, balizamiento, relevamiento, y lo que sí se varió es que se agregaron un montón de otras tareas que no eran responsabilidad del concesionario hasta ahora, y que no tienen nada que ver con la navegabilidad. Se agregaba la inversión, que el concesionario tenía que hacerse cargo de la inversión en un sistema de control de tráfico, que por lo que entiendo era una inversión de más o menos 150 millones de dólares, y después mantenimiento anual de eso, de una infraestructura que no corresponde a un balizador. Se agregaba la responsabilidad de reflotar, no sé, creo que eran 45 cascos hundidos en todo el sistema, de los cuales probablemente haya 3 que afectan a la navegación, y que eso tampoco es responsabilidad de una empresa que draga, ni tiene conocimiento para eso, lo va a tener que subcontratar con una empresa local. Y va a encarecer el peaje sin ninguna contraprestación en términos de navegabilidad. Se agregaba también, y otra cosa, control de derrames, otra actividad que no es propia de una empresa dragadora, y que además se cubre normalmente mediante seguros. El armador tiene que tener cobertura contra eso, y la compañía de seguros tiene que responder. No tiene Y por qué ser el una tabla concesionario. de marea también, acordate. Había varios temas Varias. que a veces no están del todo bien explicados. Creo que ahí tomaron de cosas que escucharon que planteaban los usuarios, y quedó mal planteado, como que no es que lo que realmente estaban pidiendo los usuarios, que era tener una especie de River Information System, donde uno pudiera tener muchísima mayor predicción de lo que podían ser las determinantes en distintos lugares, de manera de poder largar buques en forma casi permanente y no tener que esperar que la prefectura diga a las 9 de la mañana cuál va a ser la determinante del sistema. Pero bueno, hay un montón de cosas que se le agregaban al concesionario, de temas que de una empresa de dragado no se dedica, las va a tener que subcontratar. No eran esas tareas, no eran subcontratadas en una licitación internacional entre proveedores, sino que tenía que ser
un proveedor local, con lo cual en definitiva uno lo puede interpretar como que todo esto iba a terminar encareciendo innecesariamente todo el tráfico de la hidrovía y que en definitiva todo esto era generar una serie de kioscos donde algunos se benefician y muchos se perjudican. Alejandro, vos sabés que, bueno, nosotros estuvimos responsables en el control del contrato de concesión en la última etapa de Mauricio Macri, ¿no? Y, y nosotros, por supuesto que sabíamos y discutíamos y habíamos discutido con el concesionario justamente estos temas, pero destaco en USEMA, que fue el único que planteó el tema del costo y la diferencia que tenía el realizamiento. En el último pliego, el montón de kioscos que tenían, que fue en la anterior, la planteó Gustavo Alonso, que nada tenían que ver con el dragado y balizamiento. Fue espectacular y la cara de todos ustedes, ¿no? También esto. Ahora, me parece que hay un tema que no está siendo considerado y que es de máxima importancia y te sugiero para la próxima, el tema de conformar el organismo de control. O sea, esto no es lo mismo organizar el organismo después de la concesión que sea responsable ahora mismo en el control del contrato, ¿no? Me parece que no hay que perder esta oportunidad, ¿no? Y si no, va a ser terminar como estuvo con el otro contrato, o sea, hasta el final no hicieron lo que debían hacer por ley, ¿no? No, no, que queda en una situación de información asimétrica donde quien dragó la vía durante los 30 años sabe mejor que nadie lo que pasa en la vía y el resto está en la luna, digamos. Tanto el sector público como los potenciales competidores en la próxima licitación. Y los usuarios que terminan pagando esto también, digamos. Entonces yo creo que lo del órgano de control es vital y creo que los usuarios son totalmente conscientes de eso. De hecho, en ese trabajo que auspiciaron las cámaras de cómo plantearían ellos la próxima concesión, uno de los temas que se ha desarrollado bastante a fondo es cómo debería armarse un órgano de control, qué funciones debería cumplir, cómo debería estar integrado, cuál es el presupuesto, o sea, tienen todo estudiado, solamente que fue olímpicamente ignorado como la mayor parte de ese estudio, digamos. Pero esto no lo han tratado en las reuniones, que tengo En entendido, por lo ninguna menos reunión, ahora no. eso es una de las cosas que llaman, han hecho un trabajo de categoría mundial, y ha habido otros trabajos que se apoyaron en ese trabajo que también son muy buenos, y había un consenso muy amplio o hay un consenso muy amplio entre lo que debería contener el próximo pliego entre los usuarios, de los cuales yo coincido también en un 90%, hay un 10% con lo cual planteamos algunas diferencias que espero plantearlas también en el próximo seminario. Pero lo que llama poderosamente la atención es que en todo este proceso, tanto en el pliego que falló en febrero como hasta ahora, algo están empezando a hablar, pero no defendieron ninguna de las posiciones que habían trabajado con tan buen resultado para el pliego previsto para el 2021, digamos. O sea, no es algo que yo puedo responder cuál es el motivo por el cual mantienen ese silencio o complacencia, pero me da la impresión de que no fue una buena estrategia, por lo menos de acuerdo a lo que uno vio que fue el pliego que lo salvó la Procuraduría, no lo salvaron los usuarios a la situación, y espero que no vuelva a ocurrir en este nuevo pliego. Hoy los usuarios, por lo menos la información que tenemos y que vamos hablando con distintos actores, se sienten mucho más cómodos que en el proceso anterior. Por lo menos eso es lo que dicen en off, digamos que son mucho más escuchados, que sus posiciones tienen alguna argumentación y que el gobierno está tomando nota de sus posiciones. No sé en particular lo que tiene que ver con el órgano de control, pero sí que están llegando ellos también con mucho diálogo interno, con documentos conjuntos a la hora de las reuniones técnicas. ¿Tenés información de cómo el gobierno viene tomando o cuáles son los puntos que vos crees que los usuarios deberían hacer mucho más foco para que el gobierno escuche? Mira, francamente me hubiera gustado poder participar de la mesa de trabajo. De hecho, desde el SEMA hicimos un par de pedidos para participar y no hemos tenido acuse de recibo, por lo tanto no hemos participado directamente en la mesa de trabajo. Sí he tenido trascendido por lo que sale en el artículo de prensa o por alguna comunicación personal de los asuntos que se han tratado, y creo que se han empezado a tratar asuntos que en la licitación anterior habían sido directamente silenciados, lo cual ya es positivo. Pero me da la impresión que hay algunos temas que no se trataron con la suficiente profundidad y hay otros temas que tampoco se han ni siquiera tratados, que son las cosas que traté
de poder reflejar en el seminario, digamos, en el seminario del SEMA. Bien. Y Eh, en el- y en el- me encantaría poder, en esta etapa, estoy en una etapa que trato de ser lo más constructivo posible, me encantaría poder tener un diálogo también con los funcionarios a cargo del diseño del próximo pliego, así como a la Academia de Ingeniería, probablemente también le gustaría tener un diálogo con los funcionarios a cargo que no han sido convocados para nada tampoco. Pero hay otras voces, además de los usuarios directos de las cámaras de exportadores. Están las cuatro cadenas del agro: Maizar, Axoja, Argentrigo, Asagir, que están en la luna con esto o no han sido convocadas en absoluto a participar. Y están las gremiales del agro también, que tampoco han participado en forma directa. y vos sabés que una de las cosas que yo he observado en los diálogos con las terminales, en este tema de las fundaciones de los muelles, ¿no? Que no están en condiciones de llevarlas a las ampliaciones de los 40 y pico de pie, ¿no? Eh, vos sabés que la mayor presión de las empresas en llevar adelante el tema del estudio que se llevó adelante en el gobierno nuestro digo, de Mauricio Macri, eh, de alguna manera son justamente las terminales que más dificultades tienen en la fundación de los muelles. O sea que este tema, como la respuesta que dio Paglietini de que de alguna manera que se iban a adecuar a las condiciones, no la tengo clara esa. Si la respuesta no creo que sea esa, me parece que las terminales debieran tener una posición adoptada en esto. También las terminales, sepamos que las que están en Rosafé también están en Bahía Blanca, así que de alguna manera le sirve este juego que tienen actual, ¿no? Me parece por un lado. Y el otro es la afirmación del control medioambiental que planteó Paglietini, como que se da por hecho. Vos sabés que lo que hubo en la justicia de una intervención de un organismo de ecología, pues le preguntaron a la autoridad que es el medio ambiente, ¿no? Que en algún momento fue el ministerio y ahora creo que secretaría. Sí. Y la respuesta fue que en 20 años no presentaron un papel, o sea, que estén publicados en mi casa, no sé si le sirve a alguien los estudios que dice Paglietini que se han hecho, ¿no? Bueno, vamos por partes. Empiezo por la de los pies de muelle. Yo creo que en el sistema conviven puertos con distintos propósitos y desarrollados en distintas etapas a lo largo del tiempo. O sea, hay como capas geológicas donde los más modernos son los puertos graneleros en la zona del Gran Rosario. Que casi todos ellos cuentan con profundidad natural a pie de muelle en 43, 44, 45 pies. Y después están los otros puertos más antiguos, los que eran puertos públicos, que la mayor parte de ellos no están en más de 32 pies o 34 pies. Puertos construidos en la década del 50, del 60, del 70, obviamente quedan desactualizados en este contexto. Eh, y después están los puertos de fábricas, de las fábricas siderúrgicas o de fábricas de plantas que transbordan combustible o refinería de combustible, que también son puertos de la década del 50, el 60, el 70, que en muchos casos tienen un volumen determinado, no necesariamente están buscando ampliar su volumen, son puertos diseñados para la capacidad de procesamiento que tienen y que tampoco necesitan o no tienen pies de muelle mayores de 32, 34 pies y probablemente tampoco lo necesiten. Pero cuando hablamos del volumen que se transporta por el Paraná, eh, el 90% están en mercaderías que sí necesitan grandes volúmenes y gran parte de ese volumen proviene de puertos que cargan 4, 5, 6, 7, 8, 9 millones de toneladas por año, modernos, con suficiente infraestructura y que quieren aprovechar esa infraestructura. Con lo cual la profundidad les va a venir bien. Y puede ser que hay varios puertos que no tienen la profundidad de pie de muelle, pero que no representa más del 10% del volumen que se mueve por el río Paraná. Entonces, de vuelta, vamos a sacrificar al 90% por el 10%. Además al 10% no lo estás condenando por profundizar el canal. Vos estás profundizando el canal. Ellos decidirán después si quieren aprovechar esa profundidad del canal o no, adecuando sus muelles a esa nueva profundidad disponible.
Entonces yo lo veo por ese lado. Lo mismo con el puerto de Buenos Aires. Hay algunas posiciones que no tienen esa profundidad natural, pero si realmente quieren pasar de 1,5 millones de toneladas, perdón, de TEUs, de unidades de contenedores, como en la actualidad, a pasar a 3 millones de toneladas, que perfectamente podrían hacerlo si tuviéramos una economía mínimamente abierta y estable, van a tener que invertir. Si no, nos vamos a quedar afuera y quedaremos fuera de competencia. Con el tema contenedores hace una referencia que solamente hoy cargan el 25% de la totalidad transportable, digamos. ¿Eso qué Los más sucede? grandes que están viniendo, que son las líneas regulares, troncales, no les da el calado para cargar más del 25-30% de su capacidad. Y eso, digamos, Y eso, tampoco necesitamos que carguen el 100, porque claro. acuérdense, Buenos Aires es punta de Puerto riel, pero terminal. sí necesitan cargar por lo menos el 50%, porque cargando tan poquito de su capacidad, lo que termina pasando es que uno quiere exportar y resulta que no tiene cupo para exportar con lo que puede cargar el buque. Tiene que esperar al próximo buque. Y ya incurren costos, incluyen demoras. El comercio internacional no es para eso. El comercio internacional debería ser casi just in time, si se pudiera, y no, Claro. no entrar con todas estas incertidumbres y sobrecostos. ¿Qué incidencia tienen eso los puertos multimodales de Upriver, por ejemplo, el puerto de Rosario? Bueno, en verdad Rosario tiene cargas simbólicas de contenedores. Yo creo que Rosario debería ser así como Zárate creció en los últimos 30 años gracias a la profundización de la hidrovía, y empezó a armarse un nicho que le permitió independizarse de Buenos Aires. Y hizo un nicho principalmente con todo este tráfico de automotores con Brasil. Yo creo que si pensáramos de acá a 10, 15 años, y de que hay una zona potencialmente que tiene un montón para desarrollarse, que es la zona del centro del país, el lugar natural para generar puertos de movimiento de contenedores debería ser Rosario, no tanto seguir ampliando Zárate, que está localizado en un río, Paraná Las Palmas, que no está adecuado para llevar portacontenedores por ese tramo tan sinuoso. Pero si uno llega a Rosario por el Paraná Bravo, Guazú y Talavera, es casi una autopista que permite que lleguen barcos más grandes. No digo que vayan a llegar a Rosario portacontenedores como los más grandes que están llegando a Buenos Aires, pero sí portacontenedores suficientemente grandes para tener un tráfico regional suficientemente importante sin depender de venir hasta Buenos Aires. Claro. Ahí hay una Para todo apuesta. el interior debería ser una de las medidas más dinamizadoras de toda la industria que se pueden plantear, y actualmente, como está planteado el pliego, no va a llegar, pues se está planteando profundizar el Paraná de Las Palmas, que no da por su recorrido para que circulen buques portacontenedores medianamente grandes. Ahí hay un punto que Rosario, en particular la provincia de Santa Fe, hace mucho hincapié en Rosario como un hub para la salida del litio, de la minería del norte. Digo, es necesario porque muchas veces tenemos una Argentina bipolar, ¿es esto o no lo otro, digamos? Ahí, ¿cómo necesariamente debería pensarse un puerto de Rosario? Porque entiendo lo que vos decís, digamos, todo lo que es la zona del centro y debería salir por Rosario y hoy naturalmente no sucede. ¿Cómo debería pensarse el hub del puerto de Rosario para poder combinar estos dos puntos? Es decir, ser un lugar estratégico para la minería, pero no dejar de lado de ser una estrategia de exportación a través de contenedores. Es que yo creo que van de la mano, no es que se excluyen. Yo creo que Rosario está en un lugar estratégico, no solamente para ser el polo de la exportación de granos, sino también el polo de la exportación de minerales, y un polo industrial que hasta el momento el interior da para mucho más de lo que ha permitido esta Argentina cerrada, regulada y distorsionada de los últimos 80 años. Ahora digo, volviendo al tema de los contenedores, ¿no? Y Rosafe, fíjate vos que el gobierno todavía no ha decidido qué va a pasar con el contrato de la terminal, ¿no? TPR. ¿Cómo esto es así? ¿Todavía no se decidió o ya está decidido, Nico? No, no, todavía tiene un plazo más y ahora Ultramar, que son los chilenos, se juntaron con el gobernador, le dijeron que iban a hacer una inversión alrededor de los 30 millones de dólares, pero 30 millones. todavía tiene un plazo de concesión. Ellos pedían, Claro, ¿no? había una negociación de una renovación por unos próximos 30 años, pero eso está todavía verde o en inicio de tramitación. Bueno, Yo fíjate creo que vos que todo eso sería no puede ser definido hasta que no se sepa realmente qué va a pasar con el caño de salida, digamos. Sí, Lo mismo claro. el puerto de Buenos Aires, tampoco se pueden plantear
concesiones nuevas en el puerto de Buenos Aires y no sabemos qué profundidad va a tener, qué ancho de canal va a tener, para qué tipo de buque va a poder recibir, porque si realmente hacemos esa profundización que le sirve a los graneleros, pero que debería servirle también a los portacontenedores, el puerto de Buenos Aires va a tener que incurrir en inversiones muy significativas para poder adaptarse a esos buques más grandes. Por lo Pero que no vos, lo van a hacer hasta que no sepan qué pasa con el caño de salida. la provincia de Santa Fe, por ejemplo, lo que vos decías que no está contemplado en el pliego que puedan entrar barcos de portacontenedores grandes, ellos, la defensa de Santa Fe estaba muy planteada en timbúes hacia arriba, digamos, en mantener esa concesión de llegar al puerto de Santa Fe. Nunca se le hizo tanto eje en el puerto de Rosario, digamos, sobreentendiendo que las profundidades actuales le servían. Digo, ahí falta toda una intercomunicación, me parece, entre las distintas provincias, en lo que pasa con Buenos Aires, lo que pasa con Santa Fe. Parece que todavía sigue siendo desarticulado el proceso. No, no sé si les parece. Me da la impresión de que lo que se ha ido reconociendo con el tiempo es que la profundidad natural llega hasta Timbúes y un poquito más. Ujú. Y que después mantener profundidades cuesta mucho más plata. No es que no se puede, sino que cuesta muchísimo más plata en relación al tráfico incremental que puedas tener, con lo cual no se paga. Y de hecho, en los últimos 30 años ya se demostró que a pesar de que se tenía una profundidad X para Santa Fe, que la idea era que por lo menos los buques grandes que iban a Rosario, a cargar a Rosario, primero pasaran por Santa Fe y completaran una o dos bodegas, ninguno de esos buques fue para allá. Ujú. El único tráfico que había era un buque por año o dos buques por año de combustible, que ya ni siquiera van porque lo resolvieron con barcazas más grandes. Entonces no hay tráfico para justificar esa inversión. Exactamente. Y bueno, si algún día llega a desarrollarse tráfico, se plantearía, pero la verdad que la experiencia de los últimos 30 años es que se ha invertido mucha plata con retorno negativo, digamos. De vuelta, tratemos de aprovechar lo que el río nos da y no vayamos demasiado en contra de lo que el río nos da porque las cuentas no cierran, digamos. Claro. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Que y tiene respuesta en lo que pasó el último domingo, ¿no? O sea, la terminal más importante de la Argentina de containers es Dock Sud, que está en la provincia de Buenos Aires, en donde no invitaron al gobernador todavía. O sea, y preguntan por qué ganaron las elecciones, los Cucas, ¿no? ¿Por qué ganaron los Cucas? Porque son unos animales, ¿me ¿entendés? O sea, no invitando a la provincia a participar, porque no, la provincia de Santa Fe ha participado, Sí. Alejandro, esto sí, es cierto, Sí, pero no invitaron, Córdoba también ha participado, Entre no Ríos ha invitaron a La participado, Plata, Chaco. no Mm, invitaron mm. al Dock Sud. ¿Viste? Vos decís esto, muchachos. Pero bueno, estamos próximos, ¿no? De los resultados están a la vista, Alejandro. Creo que quedó muy claro la presentación tuya. Me encantó hay una filmina que es para repartir, ¿no? Para mandar la tarjeta de fin de año, en la cual tiene que ver con la inversión y cómo se quedaba claro que estaba dirigido la adjudicación, ¿no? O sea, me Y parece hay que otro tema que también sale en una de las transparencias que es cuál es la disponibilidad de dragas con capacidad para hacer este trabajo en el mundo. Son cinco empresas más la empresa china. Pero cuando uno ve la necesidad de dragas para profundizar en 10 años a 42 pies o para acelerarlo a 6 años, que es lo que necesitan los usuarios, uno se da cuenta de que solamente hay una empresa que realmente podría hacer ese trabajo a 10 años de profundización, no a 6. O sea, nos vamos a tener que adaptar a las posibilidades de esa empresa porque no va a regar más dragas en Argentina durante 30 años y el ritmo de profundización dependerá de cuántas dragas quiera arriesgar ese proveedor. Y además el único que le podría hacer competencia, que la empresa china, está borrada por ser china, básicamente, entonces no tiene competencia. Y la única manera de generar competencia en esta licitación y de llegar a las tarifas que estoy proponiendo o que veo que se pueden llegar es que haya varios interesados realmente, que puedan hacer la obra en los plazos que los usuarios necesitan. Y la única manera de llegar a eso es fraccionando la vía, no en 1.400 kilómetros para un solo concesionario, sino en abrir un tramo barcacero, que es básicamente balizamiento y relevamiento, y el tramo oceánico fraccionarlo en dos o tres concesiones donde realmente todas las empresas puedan tener capacidad suficiente para presentar una oferta competitiva. para eso no está definido todavía. Esto no está definido. Eso estaba definido en el pliego como que era todo para uno, digamos. Está Y yo claro, creo que en pero la ahora mesa de no. trabajo no se planteó abiertamente esta discusión. Es como Está que claro. se habló de la posibilidad de separar el tramo barcacero, una concesión para el tramo barcacero y otra para el tramo oceánico, pero no se habló de que
una concesión para tramo oceánico solamente lo puede hacer una empresa y que no va a haber competencia en precios, si lo hace una sola empresa. Muy bien. ¿Y qué están viendo? ¿Qué va a pasar? Crucemos los dedos de que haya buena voluntad. Eh, Prefiero pensar lo mejor a pensar lo peor. No, no, siempre positivo, siempre pensando lo mejor. Siempre pensando lo Sí, mejor. yo también pienso lo mejor. Sí, digo que hay que estar en ese lugar con la bioma en la mano y firmando así, bueno, este es el pliego. ¿Y lo voy a sacar cuándo? En octubre, en noviembre, en diciembre? ¿O lo voy a sacar en marzo después que terminan las ferias? Y es temor, ¿no? O espero que se resuelva en octubre el proceso electoral para ver cómo me encuentro. Estoy, no está, está todo por escribir. Me parece que en verdad hay muchas ideas buenas de un montón de gente honesta y por el otro lado estamos esperando ver qué es lo que sucede, ¿no? Se va a terminar aplicando el principio de revelación y bueno, por ahora lo único que uno puede hacer es aportar ideas y tratar de que haya Totalmente, una discusión pública lo más informada posible. totalmente. Bueno, Totalmente. Alejandro, Jorge, un placer haber estado compartiendo con ustedes esto y números y información real, ¿no? Nada, nada de opinión, todos números sobre la mesa, que es siempre la mejor, me parece, mejor manera de aportar en un proceso vivo como este, donde las opiniones tengan un sustento lógico y académico. Gracias Alejandro, gracias Jorge por haber participado. ¿Eh? Solo un chivo, las presentaciones del seminario están todas disponibles en un enlace que se pueda entrar al canal de YouTube del SEMA, que eventualmente se lo puedo hacer llegar. Sí, por favor, así ya directamente en la descripción del video este ya lo ponemos, para que quede Muy acceso bien. directamente en la descripción. ¿Eh? Bueno, muchas A gracias. ustedes, Alejandro, Nico, un abrazo grande. Hasta el Hasta próximo hasta el luego. fin de próximo semana. episodio. Chau, chau, chau a Nos ambos. vemos. Chau a ambos. Chao, Bueno, chao. ahí pasábamos con una visión académica de números sobre la mesa, de realidades y, bueno, en la discusión y el debate de un proceso que define la Argentina que viene, una Argentina ojalá que sea mucho más previsible de la que vivimos ahora. Nos vemos el jueves que viene.